Muy bien, esta sesión en off, sesión fuera de clase, se la había prometido para completar un poquito lo de las secciones cónicas, si bien les voy a pedir una tarea eh, más complicada. Pero en fin, lo que les quería explicar es por qué se llaman secciones cónicas, y esto viene desde el trabajo de Apolonio, Apolonio de Perga, ¿cierto?, en la antigüedad, y es lo que le había explicado con este dibujo, que como todos mis dibujos no es muy bueno, pero que creo que ilustra. Y es que si yo tengo un cono, o más bien lo que estoy representando en verde acá, son dos conos, ¿cierto? Son eh, eh, dos conos que están simétricos uno al otro. O sea, yo trazo dos rectas, ¿cierto? Y tomo ese punto y hago girar y obtengo un cuerpo de revolución que se llama, entonces sale un cono hacia arriba y un cono hacia abajo, hago girar en un plano que es eh, eh, en una dirección que es justamente la dirección que pasa entre medio de la otra recta. Entonces, lo que quiero mostrarles es que si yo intersecto esta figura con planos, se obtienen las tres cónicas, tres secciones cónicas de las que hablamos en el curso. Voy a suponer que el plano no pasa por el centro, porque si pasa por el centro no tiene cosas degeneradas, ¿cierto? No puedo obtener, si yo hago una intersección por aquí con un plano que pasa justo por ese centro, bueno, puedo obtener un punto, por ejemplo, o si justo agarra la dirección del cono, puedo obtener una recta o dos rectas, etcétera. En fin, los dejo que reflexionen un poquito sobre eso. Es el caso no interesante, digamos. Yo voy a suponer que el plano que yo voy a considerar en el espacio no pasa por ese punto de intersección de las dos cónicas. Y ahí se pueden producir tres situaciones, en realidad cuatro, pero una se considera dentro de otra. La primera es que el plano quede justamente atravesando de un lado y del otro y atraviese realmente el cono y con una cierta inclinación. En ese caso la inclinación tiene que ser menor a la inclinación del cono. ¿Qué me refiero con la inclinación del cono? Me refiero con que aquí se forma un ángulo entre, eh, entre lo que vendría a ser el plano, que es justamente horizontal respecto a este cono, que yo lo puse de manera vertical, y ese es un ángulo alfa, el ángulo de inclinación del cono, que es, si quieren, el ángulo de inclinación que tiene esta recta que hace que yo giro de tal manera de producir el cono. Bueno, si el plano amarillo que yo estoy considerando de un ángulo de inclinación menor, significa que voy a cortar al cono de los dos lados, voy a atravesarlo. Y lo que me va a quedar en esa intersección va a ser lo que está pintado en amarillo allí, que es una elipse. Eso es lo que vamos a probar, ¿ok? Tratando de evitar el uso de la geometría de coordenadas. Si el plano toma justo una inclinación de ese ángulo alfa respecto al plano verde que yo tengo abajo, es decir, si yo el plano que considero el rojo tiene el ángulo diedro exactamente alfa respecto al plano verde, entonces yo atravieso y yo me voy en una dirección paralela al cono y no salgo nunca del otro lado. Y tampoco atravieso la otra parte del cono. Eso es lo que está representado en la figura roja. La figura roja solo atraviesa arriba y sigue paralelo, entonces no va a intersectar abajo. Bueno, y esa figura roja que va a resultar de la intersección de este plano va a ser una parábola. Y si el ángulo de este plano es mayor a alfa, o sea, el ángulo de diedro entre el plano que vendría a ser azul y el plano verde fuese mayor que alfa, entonces este plano va a intersectar a las dos partes del cono, al cono de arriba y al cono de abajo. Y esas van a ser las dos ramas de una hipérbola. Y no hay otra posibilidad. Ok, entonces eso es lo que quiero demostrarles, pero antes de demostrarles les voy a mostrar la figura que es un poquito más bonita. Bueno, aquí solamente estoy viendo el cono que yo puse abajo en la figura anterior. Y, en fin, esto es un poquito abuso del lenguaje, que es un poquito complicado considerarlo en castellano, así que lo voy a pintar. Es algo que era más o menos obvio, pero no se lo dije, es que justamente cuando el plano que yo estoy considerando tiene una dirección horizontal, entonces esa elipse queda exactamente redondita, ¿cierto? Y eso es una circunferencia, no es un círculo, porque nosotros tendemos a hacer
la diferencia entre circunferencia y círculo, ¿cierto? Circunferencia, el borde del círculo es una curva de dimensión 1, el círculo es el llenado, ¿cierto? Lo que pasa es que viene de un problema que tiene que ver con el inglés. Lo que es circunferencia para nosotros en inglés es circle, y lo que es círculo para nosotros en inglés es disco, disc, ¿ok? En fin, entonces tenemos una circunferencia, que es un caso que uno considera dentro del caso de la elipse, porque la circunferencia es un caso especial de elipse. Y luego está la parábola y luego está la hipérbola. Bueno, estas secciones cónicas fueron descubiertas y analizadas y estudiadas por Apolonio de Perga. En realidad no es que hayan sido descubiertas por Apolonio, sino que pasa con todos los avances que habían en la antigüedad, de que ya eran al menos parcialmente conocidas antes, pero viene un gran erudito y condensa todo eso y lo estructura de una manera más armoniosa, y ese es el famoso libro de las secciones cónicas de Apolonio de Perga. Pero lo que yo les voy a mostrar es una demostración pero preciosa, que data apenas del siglo XIX, de que estas curvas son lo que yo afirmo, o sea, son una elipse, una parábola y una hipérbola. Y esta demostración se debe a Dandelin, un matemático francés, que hizo una construcción realmente linda, y espero poder transmitírselas porque los dibujos no sé si me van a acompañar, pero espero que se entienda, porque encontré dibujos en internet por lo menos que son de buena calidad, especialmente el primero. Entonces vamos con el primero. Tomé el cono apuntando hacia abajo, y yo lo que les digo es que el plano amarillo es el que intersecta, y el intersecta en un ángulo que es menor al ángulo diedro es menor al ángulo del cono, lo vamos a llamar así. Y por lo tanto, el plano sale por los dos lados, y entonces se me produce esta figura, y yo lo que quiero demostrar es que que la figura es una elipse, la figura de la intercepción. Y para eso lo fundamental son estas esferas que están pintadas en naranja, que se llaman las esferas de Dandelin, que son las esferas que son a la vez tangentes al cono y al plano. Si yo tengo un cono y yo lanzo una esfera dentro del cono, se va a ir a posicionar de tal manera que quede un círculo de tangencia, una circunferencia de tangencia entre el cono y la circunferencia, y entre el cono y el círculo. Por ejemplo, les voy a mostrar lo que es la circunferencia de tangencia de la esfera de abajo. Esta es la circunferencia de tangencia, ¿cierto? Y si la pelota es, la esfera es grande, la circunferencia de tangencia en este caso va a quedar más abajo; si es chica va a quedar más arriba, ¿cierto? Y lo que uno busca es el tamaño preciso para que esta esfera no solo sea tangente al cono, sino que sea tangente también al plano amarillo en este caso. Y lo mismo sucede con una esfera, la que está naranja por arriba, y una esfera más chiquitita, ¿cierto? Que también es tangente al cono, tiene un círculo de tangencia, que es este de acá, ese de acá, lo que estoy pintando en rosado, y es una circunferencia de tangencia, y yo la quiero del tamaño tal que sea justo tangente al plano. ¿Ok? Entonces se crean dos puntos de tangencia entre la esfera grande y el plano amarillo. A ese le llamo F2 y lo estoy pintando en rojo. Y entre la esfera chica que está por arriba y el plano amarillo, y a esto lo llamo F1 y lo estoy pintando en rojo ahora, y ese sería el otro punto de tangencia. La afirmación es que esos dos puntos, F1 y F2, van a ser los focos de la elipse. ¿Ok? De la elipse roja que está pintada en rojo, que yo estoy tratando de pintar un poquito más. Esa es la curva de intersección entre el plano amarillo y el cono. ¿Ok? Vamos a probar que es una elipse, efectivamente, y el F1 y el F2 van a ser los focos. ¿Se fijan? Esa figura vive en el plano amarillo
esos puntos F1 y F2 están en el plano amarillo porque por definición son los puntos de tangencia entre la esfera de Dandelin, la chiquitita por arriba y la grande por abajo y el plano, y yo afirmo que son los focos. O sea, ¿qué es lo que yo voy a afirmar? Es que si yo tomo un punto P, el punto P que está acá, y es un punto que se mueve a lo largo de esa curva roja, de esa curva de intersección, que yo todavía no sé lo que es. Bueno, yo afirmo que P F1, o sea, la longitud de ese trazo, que es un trazo que vive en el plano amarillo, porque tanto P como F1 viven en el plano amarillo, más la longitud de P F2, que de nuevo es un trazo que vive en el plano amarillo, eso es una constante. Y por lo tanto, el punto P al moverse va a describir una figura en la cual P, la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 va a ser una constante y eso es exactamente una elipse, por definición. Ok, y para probarles eso, van a ver que es muy sencillo, simplemente ver la figura, ver lo que está pasando y se van a dar cuenta que era evidente. Miren, este punto P1 que estoy pintando en verde corresponde a el punto, yo trazo la recta que va a lo largo de la superficie del cono, que va desde la punta del cono hasta el punto P, y lo voy a pintar en verde. Entonces, esa recta corta a la esfera de arriba, la esfera de Dandelin, a lo largo de esta circunferencia, en un punto que le llamo P1, y corta abajo en un punto que le llamo P2. ¿Ok? Entonces los voy a pintar esos puntitos de azul para que queden un poquito más destacados. PP1 y PP2. O sea, SP1 y SP2. ¿Ok? Son de nuevo, son los puntos de intersección de la recta SP con la esfera de Dandelin de arriba, el P1, y con la esfera de Dandelin de abajo, el P2. Ok, y ahora lo que tengo que usar es lo siguiente. Yo afirmo que PF1, la longitud, es igual a la longitud de P a P1. Esto es una afirmación. Y del mismo modo, yo afirmo que PP2, que PF2, esa longitud, es igual a PP2 en longitud. ¿Ok? Esa es una afirmación. Si yo supongo que esta afirmación es cierta, entonces yo tengo que PF1 más PF2 es igual a ¿qué? Bueno, PF1 es PP1 en longitud y PF2 es PP2. ¿Ok? Entonces voy a tener PP1 en una parte, esto es PP1 y esto es PP2, lo que está abajo. ¿Ok? Y sucede que si yo hago variar el punto P, me va a quedar otro punto P1', por ejemplo, si yo trazo la recta va por acá y va por acá. Aquí está mi punto P ahora, un P'. Aquí me va a quedar un P1' y aquí me va a quedar un punto P2'. ¿Sí? Entonces, si yo aplicara el mismo argumento, el P' F1 más P' F2 va a ser igual al P' P1' más P' P2'. Va a ser exactamente lo mismo. Pero sucede que obviamente el PP1 más el PP2 me da la distancia entre P1 y P2. Y el PP1' más P' P1' más P' P2' me da P1' P2'. ¿Ok? Y esta distancia son iguales porque corresponde a la distancia que hay entre el círculo de tangencia arriba, la circunferencia de tangencia arriba, la que está anotada como K1 en esta figura, y la circunferencia de tangencia abajo, a lo largo de las rectas que recorren la superficie del cono. ¿Ok? Lo que estoy tratando de decir, lo voy a rayar bien grueso y después lo voy a borrar, es que esta longitud es igual a esta longitud. La primera longitud que yo marqué corresponde a PF1 más PF2 y la segunda es P'F1 más P'F2. ¿Ok? No sé por qué le puse a eso
eso es, ese punto es el P', o me quedó escrito Q', pero en fin. Grueso laboral P'. Ya, entonces, todo reposa en probar esta afirmación, que la distancia del punto P a F1 es igual a la distancia del punto P a M1. Y los voy a pintar ahora en violeta para que se vean y después lo voy a borrar. P a F1 es igual a P a P1. Esas son dos distancias. Ahora, ¿por qué eso es verdad? Eso es prácticamente evidente. Y la razón es la siguiente. Yo tengo un punto y tengo una esfera. Y cuando yo tengo un punto que está fuera de la esfera, yo puedo trazar todas las rectas tangentes que pasan por este punto y van a la esfera. ¿Ok? Bueno, todas esas rectas tangentes que van de un punto a una esfera tienen la misma medida. Eso es algo que se puede dibujar rápido en dimensión 2, pero piensen que esto es un dibujo en dimensión 3. Tengo un punto y tengo una circunferencia, y recuerden, la propiedad básica es que las dos rectas tangentes que van de aquí a acá miden lo mismo. ¿Okay? Y en general, si yo tengo un punto y tengo una esfera, todas las rectas tangentes determinan trazos que miden lo mismo. Y si se fijan, el PF1 es un trazo de una recta tangente, porque justamente el F1 es un punto de tangencia entre un plano y una esfera. Y el PP1 también es una recta tangente, es un trazo de una recta tangente. Entonces, por esta razón, el PP1 tiene que ser igual a PF1 en longitud. Y lo mismo sucede abajo. Lo mismo sucede abajo. Lo voy a pintar grueso. El P2 corresponde a un trazo de tangencia del punto P a la esfera de Dandelán de abajo. Y el PF2, lo mismo, corresponde a otro segmento de tangencia. Entonces esos dos segmentos miden lo mismo. ¿Ok? Y entonces eso me da la segunda de las igualdades, que PF2 es igual a PP2. Y ahí queda el argumento. ¿Ok? Cada vez que yo tomo la distancia de PF1 más la de PF2, eso corresponde a la de PP1 más PP2, y eso corresponde a la distancia entre P1 y P2. Y eso, al ir recorriendo el círculo de tangencia de arriba, no va a cambiar porque el punto P1 va variando, pero el P2 va variando acorde a él. Y por lo tanto, la distancia entre estas dos circunferencias se va manteniendo constante. ¿Ok? Entonces eso prueba que en este caso la curva que obtenemos es bien una elipse. Voy a pasar al otro caso. No tengo un monito tan bonito, pero espero que metiéndole colores se pueda entender. Es un poquito más sutil. Aquí yo tengo un plano, lo voy pintando y después voy borrando. Voy a pintar con grueso para que quede claro. Este es un plano que tiene exactamente la inclinación del cono, y cuando intersecta el cono me queda esta curva. ¿Ok? La primera parte va por delante y la otra va por detrás. Y va a estar intersectando solamente a la rama de arriba, no a la rama de abajo, porque justamente es paralelo a la dirección del cono, ¿cierto? Y la afirmación es que esa curva que yo pinté es una parábola, ¿ok? Entonces, hay que abrir los ojitos para verlo tridimensionalmente, pero la curva que estamos considerando es la que yo les pinté, ¿cierto? Esta curva de acá, que después sale pinteada, porque sale por detrás. Y allí, en esa curva, yo tomo un punto P y lo hago variar. Ok, tomo un punto P. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un juego parecido al anterior, pero voy a tomar una esfera que es tangente al cono por dentro, ¿cierto? Y que es tangente al plano con el cual yo estoy intersectando el cono, ¿ok? Y esa es la esfera que está dibujada allí, está clarita cuál es la esfera, y esa es una esfera de Dandelin.
Voy a considerar solamente esa esfera. En este caso no voy a considerar una esfera por arriba que sea tangente al cono, porque la verdad es que no puedo, porque si yo considerara una esfera por acá, me queda solamente tangente a un lado del cono, no sé, por aquí, y me queda tangente al plano, pero no alcanza a quedar tangente, no me alcanza a dar un círculo de tangencia con el cono. La esferita de abajo sí, esta esfera me da un círculo de tangencia, este es el círculo de tangencia. Y de hecho ese círculo vive en un plano, ¿ok? Entonces aquí hay un plano rojo, que es el plano en el cual vive ese círculo, es un plano horizontal, ¿cierto? y, y lo que yo estoy considerando ahora va a ser esta recta, que es súper importante. La vamos a pintar con otro color mejor porque yo usé el amarillo. Esta recta es la recta de intersección entre el plano que yo estoy considerando originalmente, el inclinado, y el plano rojo, ¿ok? El plano rojo donde vive el círculo, la circunferencia de tangencia, entre la esfera de Dandelin y el cono, ¿ok? Entonces yo digo que la afirmación es la siguiente ahora. Mi punto P mi punto P se mueve a lo largo de la curva de intersección y hay algo que no le puse nombre, pero que es súper importante. Y el punto F que yo estoy considerando acá, este es un punto F que está chiquitito, el F lo voy a pintar más grande. Ese punto F es el punto de intersección entre la esfera de Dandelin que está por dentro, ¿cierto? Porque ya le expliqué que no hay una por fuera, la esfera de Dandelin por dentro y el plano que está inclinado, el plano con el cual yo estoy intersectando el cono. Entonces yo lo que afirmo es que la distancia entre PF, independiente de quién sea el punto P de la curva, la distancia entre PF es igual a la distancia de P a L, a la recta L. ¿Ok? Esto es una recta. Si yo probara eso, justamente lo que estaría concluyendo es que el punto P se mueve a lo largo de una parábola, porque F sería el foco, entonces la distancia del punto al foco sería igual a la distancia del punto a una recta, y esa recta sería la directriz. Entonces esa L sería la directriz. Ya, voy a borrar un poquito en el mono, porque si no voy a complicarme quizá. Entonces voy a borrar y voy a tratar de convencerlo de que eso que yo escribí allá es verdad. Que la distancia del punto P a F, que la voy a rayar grande, P a F, es igual a la distancia de P a la recta L. Perdón, en este dibujo la L, la recta está pintada con una letra minúscula. El punto L que aparece es el punto de intersección. ¿Se fijan? Esta recta es L. ¿Ok? Voy a borrar eso inmediatamente. Y el punto L mayúscula, que está acá, corresponde al punto de la recta que realiza la distancia entre P y L. Entre P y L minúscula, entre la recta. Entonces tengo que probar que PF y PL miden lo mismo. ¿Ok? La distancia a un punto es igual a la distancia a una recta. Ya. Independiente de quién sea P a lo largo de esa curva. De nuevo, ¿qué es lo que voy a pensar? Yo tengo el punto P que está a lo largo de la curva y tengo el punto F que es un punto de tangencia de un trazo que une P con esa esfera. Entonces, y aquí voy a colocar el otro punto, el punto Q, que es otro punto de tangencia que corresponde yo tomo el punto P y lo bajo, tomo la recta que lo une esta sería la recta que lo une al vértice.
¿Ok? Y ahí me queda otro punto de tangencia, que es el punto Q, y considero ese punto de tangencia. ¿Por qué hago eso? Porque ya sé, por mi principio anterior, ¿cierto?, que al menos PQ y PF miden lo mismo. Eso sí lo sé, porque corresponden a dos trazos tangentes. Entonces PF, al menos yo sé que es PQ. Y lo que yo quiero ahora probar, me voy a olvidar del PF, y yo lo que quiero ahora es probar que PQ, esto es porque son dos tangentes, desde P a la circunferencia, a la esfera de Dandelin. Y ahora lo que yo quiero, entonces, en vez de probar que PF es la distancia de P a L, voy a probar que PQ es la distancia de P a L. Y eso me va a permitir concluir. ¿Okay? Entonces yo tengo por un lado el PQ y la distancia de P a L, a la recta L minúscula, y yo quiero probar que son iguales. ¿Ah? Y aquí está la visión tridimensional, no parecen iguales, pero estamos en tres dimensiones, son iguales. Les voy a explicar por qué. ¿Por qué son iguales? Es por una razón eh, bueno, no se ven iguales porque estamos en dimensión 3, pero sí lo son. Ya, un poquito de visión tridimensional les va a mostrar una cosa que es clave. Este ángulo corresponde al ángulo de inclinación del... bueno, aquí yo estoy tomando un ángulo recto, o sea, yo estoy bajando justamente en ángulo recto porque justamente el punto L mayúscula que me realiza la distancia es un punto donde se produce un ángulo recto hacia acá. Entonces yo estoy bajando en ángulo recto y me queda un plano, y lo que yo afirmo, ok, voy a borrar, eso está marcado en la figura, es que ese ángulo rojo y este ángulo de acá miden lo mismo. Y aquí, más que explicarlo con palabras, es concéntrense en la figura y se van a dar cuenta, esos ángulos miden lo mismo porque corresponden al ángulo de inclinación del cono. Eso es más o menos evidente. Mirando la figura uno los ve y dice, claro, son lo mismo, son el ángulo de inclinación del cono. Después de que se convenzan de eso, pueden hacer un cono, probarlo, mirarlo, pero es una cosa que uno, más que probarlo, uno lo ve, digamos. La igualdad entre los trazos que yo pinté de naranjo es evidente. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que este triángulo que yo estoy pintando en celeste tiene un lado que es PP' y después tiene el ángulo rojo, el de 90 grados, y el ángulo que corresponde para completarlo. ¿Ok? Y el otro triángulo que yo voy a pintar, que es un triángulo que está en otro plano, tiene una longitud que es PP', tiene un ángulo recto, tiene un ángulo rojo y un ángulo que es lo que necesito para completarlo. La conclusión es que esos dos triángulos que yo pinté, el triángulo PP'Q y el triángulo sería PP'L, aunque no lo parezcan, son congruentes. Tienen los mismos ángulos, gracias a esta visión de que el ángulo rojo, el ángulo de inclinación del cono aparece en dos lados, y tienen un trazo en común que es el trazo PP'. ¿Ok? Son congruentes y eso implica en particular que los lados son iguales y por lo tanto el PQ es igual al PL y el PL es la distancia del punto P a la recta L. Y ahí estaría. El PF es en realidad PQ. Entonces tenemos PF que es PQ, pero PQ es la distancia del plano a la recta y por lo tanto ahí me queda la igualdad. La distancia del punto que se mueve a lo largo de esta curva al punto F, que es el punto de tangencia de la esfera de Dandelin con el plano, va a ser igual a la distancia del punto P a esta recta L minúscula. O sea, la distancia del punto P a un punto es igual a la distancia del punto P a la recta. Y si yo voy moviendo el punto P, el punto F se mantiene siempre fijo, porque es un punto que
y no depende de P, depende del plano, y la recta L también se mantiene fija porque también depende del plano, no del punto. Entonces tenemos que el punto P se mueve a lo largo de una curva en que la distancia a otro punto, al F, igual a la distancia a una recta, y eso es exactamente la definición de una parábola, ¿cierto? Porque nos estamos moviendo en un plano, que es el plano inclinado. Muy bien. Y el último, con un argumento muy parecido al de la elipse en realidad, es ¿qué pasa cuando el ángulo de inclinación ya supera el ángulo de inclinación del ¿cómo se llama? Del cono, ¿ya? Entonces ahí, en ese caso, el plano que yo estoy considerando, que aquí es casi vertical, pero en realidad no es vertical, pero es casi vertical, no puede llegar incluso a considerar el caso vertical, ese plano intersecta las dos ramas del cono, ¿cierto? O los dos conos, como quieran llamarlo. Entonces, voy a hacer una construcción parecida a la de la parábola, voy a meter solo la esfera de Dandelán del cono de arriba y el cono de abajo, que está la chiquitita, ¿cierto? No puedo considerar una esfera de Dandelán, dos esferas de Dandelán en cada cono, como en el caso de la elipse, pero tengo esta esfera de Dandelán aquí y esta esfera de Dandelán acá, y cada esfera de Dandelán produce una circunferencia tangencia. Y rápidamente, ¿qué es lo que va a pasar? De nuevo, considero la curva que me queda arriba y me queda una curva abajo. Estas son las curvas de intersección entre el plano inclinado, ¿cierto? Y de nuevo, el plano puede ser perfectamente vertical, no hay ningún problema. Y el cono de arriba y el cono de abajo. Y lo que digo es que son dos ramas de un hipérbole. Son las dos ramas de un hipérbole. Entonces, de nuevo, yo llamo F1 a ese punto y F2 al otro punto de tangencia. Son los puntos de tangencia entre el plano y la esfera de Dandelán. Son las esferas de Dandelán que me queda tangente al cono y que justo va a topar al plano. Si yo hiciera una más chiquitita no me toma el plano, si yo hiciera una más grande me cortaría el plano mucho. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los focos. Entonces, la propiedad que va a pasar es que, por ejemplo, si yo tomo un punto P arriba, la distancia de P a F2 menos la distancia de P a F1 va a ser constante. Y vamos a ver quién es esa constante. Y si yo tomo un punto abajo, va a ser la distancia de P a F1 menos la distancia de P a F2, porque el F1 le va a quedar más alejado del F2. Pero vamos a ver el punto P arriba, en la curva de arriba. ¿Qué significa mover la curva de arriba? Significa que se mueve a lo largo de esta curva, ¿cierto? Ya, y vamos a determinar ese valor de esa constante. Pero fíjense, de nuevo, tenemos al principio, que habíamos visto anteriormente, que es que P a F1 corresponde a una tangente que va del punto a la esfera de Dandelán, y eso es igual a P C1, donde C1 es la recta, el punto que está sobre la circunferencia de tangencia sobre la recta que pasa por P y pasa por el vértice. Entonces esa recta, ese segmento, me intersecta a cada uno de las circunferencias de Dandelán en dos puntos. Este es el punto C1 y este es el punto C2. ¿Ok? Y PC2 es igual a PF1 porque corresponden de nuevo, el punto P, aquí la marca de P está como muy arriba, ¿se dan cuenta? Eso está feo. Bueno, el punto P es, de nuevo, es este. ¿Ok? Y aquí está marcado P, lo marcan más grande, ese es P. ¿Ok? De nuevo, PF1 es igual a PC1 porque son dos trazos tangentes desde P a la esfera de Dandelán de arriba. Y abajo yo tengo que F2 es igual a PC2 porque corresponden de nuevo a dos trazos, incluso aquí no está dibujado el F2, disculpen, el F2 yo lo puse en una mala posición, el F2 no queda por acá, si uno lo piensa un poquito, el F2 queda más bien por acá. Y si yo dibujara este trazo, la verdad es que no me doy la lata de dibujarlo, voy a estropear la figura, pero va a ser este trazo, una cosa así.
sí, una cosa así, pero van a tener la misma medida porque de nuevo el F2 es un punto de tangencia y por lo tanto ese trazo es un trazo de tangencia a lo largo del plano inclinado, desde P a la esfera de Dandelin, y PC2 también es un trazo de tangencia, miden lo mismo. Bueno, la conclusión es que si yo uso eso, esas dos igualdades, yo tengo que PF2 menos PF1 es igual a PF2 es PC2 y PF1 es PC1. Entonces yo voy a borrar en la figura todo lo que pinté y simplemente quiero llegar a la conclusión. Estoy a PC2, a todo esto, ¿cierto? A todo eso le estoy restando esta parte de acá. Y por lo tanto, me estoy quedando solamente con la diferencia que corresponde a esta parte de acá, ¿cierto? Lo estoy haciendo un poquito en paralelo para que se entienda. Pero eso es C1, C2. ¿Ok? Y esa es la constante, es la distancia entre C1 y C2, porque yo mientras voy moviendo el punto P, la verdad es que no importa. Yo lo que estoy haciendo es trazar rectas que pasan por el vértice del cono, ¿cierto? Y cada vez que yo trazo una recta por el vértice del cono, intersecta en un punto C1 en la circunferencia de tangencia arriba, C2 en la circunferencia de tangencia arriba, y la distancia entre esos dos puntos, C1 y C2, independiente de cómo haya hecho yo esa recta, es constante. ¿Ok? Entonces esta es la constante. Y eso me prueba que en la rama de arriba yo tengo que PF2 menos PC1 es constante, y si yo me muevo en la rama de abajo, lo voy a pintar acá con verde, yo aquí voy a tener puntos P' y voy a tener que P' contra F1 en este caso, menos P' contra F2, va a ser igual a esa misma constante. La distancia entre C1 y C2 iba a ser constante. Aquí va a ser un C1', C2', pero va a ser el mismo valor constante. Y por lo tanto, la rama de abajo va a corresponder a la rama complementaria de la hipérbola distancia de un punto a un foco menos la distancia de un punto al otro foco es igual a una constante. ¿Ok? Bueno, estas son las demostraciones de Dandelin, usando las esferas de Dandelin. Son realmente preciosas. De hecho, de Dandelin es solo el argumento con la elipse. Creo que con la parábola y la hipérbola son argumentos un poquito posteriores. Pero eso era lo que les quería explicar en este video. La verdad es que son preciosos estos argumentos y siempre vale la pena tenerlos en mente.